Bienvenidos a un nuevo video podcast CIEP Compartiendo Ciencia. El día de hoy nos acompaña la doctora Carmen Yasper García Almeida para hablarnos de algunos mitos y realidades sobre la investigación cualitativa. ¿Aún creen esos mitos sobre este enfoque? Quédese con nosotras. Conozca sobre el tema. Comenzamos. Tengo el gusto de saludar a la doctora Carmen Yasper García Almeida, ingeniera con maestría en tecnología de la información y doctorado en tecnología educativa. Actualmente es docente auxiliar de tiempo completo de la Universidad Autónoma de Zacatecas en México, asesora y docente en otras universidades como en Sinaloa, también México. Además, es revisora de artículos científicos indizados en Scopus y Web of Science. Doctora, bienvenida. Muchísimas gracias por estar con nosotros. No, al contrario, Zaira, un gusto. Bien, doctora, alguna vez estábamos charlando durante nuestras conversaciones sobre la investigación cualitativa y decíamos que se enfoca muy bien al área social, pero que a veces en ingeniería a los investigadores de esta área no les encanta o no les gusta usar este enfoque. ¿Será un mito entonces que en ingeniería no se utiliza la investigación educativa, perdón, la investigación cualitativa? Sí, eso es un mito. Lo que pasa es que en la investigación siempre se ve por el positivismo, por la ciencia dura. La ingeniería se asocia mucho a las ciencias duras. Incluso cuando nosotros vemos un tema de investigación y estamos analizando las preguntas, si recordamos a la hora de establecer marco metodológico, marco teórico, vemos esas palabritas clave y cuando nosotros vemos ingeniería, ¿qué decimos? Ah, ciencias duras. Entonces lo asociamos a la ciencia dura y empezamos a ver desde ese paradigma, desde esa creencia, pero es totalmente un mito y lo vemos en el día a día. ¿Qué pasa, por ejemplo, en la práctica? Si tú dices, ay, es que yo voy a hacer un software, voy a diseñar un software, tú lo diseñas, pero en algún momento vas y entrevistas a los usuarios a ver qué es lo que quieres, a ver qué es lo que van a querer, qué necesitan. O sea, desde antes del diseño, tú haces esa entrevista en profundidad, solamente que se disfraza de análisis de requerimientos. ¿Qué pasa cuando tú dices, ay, es que el usuario no lo está utilizando? ¿Qué haces? Vas y observas, vas y entrevistas como ingeniero para ver qué es lo que está pasando. Si nosotros, no hacemos, si nosotros como investigadores o como ingenieros, hablando totalmente de la ingeniería, no hacemos ese proceso, ¿qué riesgo corremos? Tener un software que no se utiliza, ¿sí? Un proyecto que no se utiliza y nosotros podemos hacer una encuesta meramente cuanti para ver el efecto que está teniendo eso en la productividad de determinada área. Pero, ¿qué vamos a obtener? Pues un tanto por ciento, una numeración, un tanto por ciento de personas que lo utilizan, un tanto por ciento que no, un tanto por ciento tal vez de conocimiento respecto al área, respecto al uso de tal sistema, pero no vamos a saber el por qué. En La cambio, si yo experiencia. voy, exacto, las experiencias. ¿Qué experiencias han tenido con este software? ¿Cómo ayuda o cómo beneficia a su trabajo diario, etcétera? Todas las preguntas que nosotros queramos hacerle al usuario. Si no tenemos esa información, corremos el riesgo de hacer un rediseño de software y que siga sin utilizarse, ¿sí? En cambio, si yo hago una triangulación, si yo tengo lo cuantitativo, pero si yo puedo echar mano de técnicas cualitativas de investigación cualitativa, yo puedo ir a observar cómo trabajan, cómo utilizan determinado software. Preguntar, hacer entrevistas en profundidad para ver esa experiencia. Hago triangulación y puedo determinar más fácilmente qué es lo que no funciona para poder rediseñar. ¿Sí? En la vida diaria o en la investigación, pues bueno, en la investigación meramente científica, tenemos información, tenemos interpretación, tenemos resultados, pero ya al hablar de una empresa y no combinar esas dos áreas o esas dos ciencias o enfoques, puede costar incluso mucho dinero. Entonces, sí, volviendo al tema, sí es un mito. Realmente en ingeniería también se utiliza investigación cualitativa, solo que pues los investigadores de ciencias duras,
puramente cualitativos con un paradigma positivista, pues es complicado visualizar la parte cualitativa sin aludir que es un proceso con menos rigor, por así decirlo, porque es lo que mencionan mucho de la parte cualitativa. Exactamente. Y es verdad eso que carece de rigor la investigación cualitativa. No, ¿por qué? Cada uno de los enfoques tiene diferente tipo de proceso, ¿sí? Pero no quiere decir que uno sea menos riguroso que otro, solo que el proceso es muy diferente. En la parte cuantitativa, nuestro proceso es numérico. Nosotros vamos a validar por criterio de expertos mediante técnicas estadísticas, con análisis factorial, KMO, etcétera, ¿no? Medidas de desviación estándar, etcétera. Nosotros vamos a medir la viabilidad, la confiabilidad, la validez de un instrumento y todo lo obtenemos de manera numérica. Pero ¿qué pasa en un entorno cualitativo? En un entorno cualitativo nosotros tenemos credibilidad, tenemos fiabilidad, tenemos transferibilidad. Sí, pero sobre todo, ¿qué tenemos nosotros para asegurar también ese rigor? Nosotros vamos a obtener por medio de entrevistas, de observaciones, dependiendo de la técnica que estemos utilizando para recolectar los datos, diferentes conceptos, palabras aisladas, ¿sí? Miles de palabras dependiendo de la cantidad de personas y qué tanto conozca la persona del tema y qué tanto flujo de información haya. Pero todas esas palabras nosotros las vamos a agrupar, vamos a hacer un proceso sistémico para poder sacar categorías. Y Ujú. esas categorías me van a ayudar a explicar esa temática. Aquí el problema, uno, es que el proceso no se haga como tal, no se tengan todas esas categorías, no se obtengan categorías con el proceso metodológico y riguroso que se requiere también dentro de la investigación cualitativa y al momento de presentar los resultados. Mm, Luego nos pasa mucho que por ser una investigación cualitativa y sobre todo cuando hablamos de entrevistas, nosotros podemos decir, los usuarios, los técnicos, los empleados, los alumnos, los docentes, dependiendo del grupo de participantes que yo traigo, opinan que. Y ahí es donde los investigadores cuantitativos dicen, es que es un artículo de opinión, son resultados opináticos, son resultados descriptivos. No, la investigación cualitativa puede tener muchísima profundidad y explicarnos de raíz una estructura, de raíz un porqué, pero hay que mm, integrar los resultados, presentar los resultados de una manera más científica, integrando esas categorías que yo obtuve, ir trabajándolas dentro de la presentación de resultados, de la discusión. Claro, combinando con las citas de estas entrevistas o de estas observaciones, dependiendo de lo que yo haya realizado, voy a combinar. Sí, voy a agregar a manera de cita, por ejemplo, si fuera una entrevista, a manera de cita, ¿qué dijo la persona? Pero voy combinando y voy haciendo esa triangulación, esa interpretación basándome en las categorías, ¿sí? En esas categorías que yo obtuve. Ujú. Y justamente hay algo que se maneja en investigación cualitativa, que es la saturación, y que tiene que ver con una diferencia muy importante precisamente comparado con estudios cuantitativos, que es la cantidad de personas a quienes voy a aplicar esta encuesta. ¿Qué es la saturación, doctora? La saturación se refiere al momento en el que yo ya obtuve toda la información respecto a una categoría o a una palabra clave, a algo que yo quiero investigar, ¿sí? ¿Qué pasa en términos cuantitativos? En términos cuantitativos yo quiero generalizar. Yo quiero representatividad, por eso necesito una muestra representativa, porque yo quiero generalizar mis resultados a toda una población. Pero en términos cualitativos, yo busco las personas, el muestro es intencional, yo busco las personas que más conozcan del tema para que me dé mucha información y logre yo esa saturación de la categoría. Cuando yo dejo de hacer mi recolección, pues cuando yo ya no tenga más información, que ya me haya dicho todo, ¿cómo? O todo lo que yo quiero saber respecto Ujú, a determinado tema. ¿Cómo puedo saberlo? Ah, bueno, pues es que es un diálogo, ¿no? Hablando de una entrevista, es un diálogo abierto. Si yo ya obtuve la información, si yo sigo preguntando, si yo sigo profundizando respecto a un tema, yo voy a lograr la saturación. En una observación, por ejemplo, si yo sigo observando cosas nuevas, pues sigo yendo a observar. ¿Sí? Va a llegar un momento donde se me va a saturar de información porque se me va a repetir la información, pero eso yo lo voy a ver hasta que empiece a analizarla.
¿sí? Por eso es el proceso sistemático de la grabación en video, en audio, revisar las transcripciones, transcribir de manera literal, dejar a un lado mis sesgos como investigador, plantear todo tal como sucede, empezar la transcripción, empezar a analizar. Ahorita ya tenemos varios instrumentos, ya tenemos, por ejemplo, el Atlas TI con inteligencia artificial, que me permite a mí analizar la información a profundidad, y el Atlas lo que hace es que analiza toda la información y ve las palabritas clave que van surgiendo y empieza a armar esa red, o sea, empieza a decir, ah, bueno, estos son tus códigos, esto es de todo lo que se está hablando dentro de tu recolección de información, de tu entrevista, de tu observación, de lo que sea que se haya realizado. Pero es hasta entonces. Anteriormente no se tenía esto. ¿Qué pasaba? Párrafo por párrafo, habría que ir sacando todas esas palabritas clave y no sé si te tocó, pero había que ir poniendo post-it en unos pintarrones de estos grandes como con chinchetas, ponías un post-it y ibas relacionando con hilo o como podías cada uno de los códigos, ¿no? Y luego ya ibas haciendo esa explicación. Ahorita ya no, ahorita ya nos ayudan herramientas de inteligencia artificial con el boom de la inteligencia artificial, pero nosotros debemos cuidar mucho que no, por eso la entrevista no puede ser estructurada. Por eso las técnicas de la entrevista en investigación cualitativa, perdón, tienen que ser abiertas o tienen que ser semiestructuradas. En observación, la observación tiene que ser participante o no participante, pero no puede ser observación ordinaria. ¿Por qué? Porque necesitas recolectar todo, todo lo que esté sucediendo, ¿sí? Entrar, adentrarte al ambiente natural de la persona y recolectar todo lo que esté sucediendo para realmente obtener esa saturación de la categoría. Esa saturación es eso, la recolección de toda la información respecto a un tema, un código, categoría, concepto, como se le quiera llamar. Y justamente al elegir a las personas adecuadas para poder hacer esta entrevista, podría ser que llegara a la saturación con 12, con 15, y no necesariamente con los 300 o los miles que necesito para una investigación cuantitativa. Cuantitativo. Ujú, Exacto, porque la cuantitativa a lo mejor te dice a ti una causa-efecto, ¿sí? ujú, Esto afecta, X afecta a Y, ¿sí? La falta de capacitación o la capacitación afecta el uso de determinado software, ujú, pero con las entrevistas te dice por qué no se está utilizando determinado software, determinado equipo, qué consideran necesario ellos, cómo es que debería ser, no sé, el clima laboral, el trabajo en equipo, cómo se debería tener las condiciones dentro de determinado espacio, no sé, diferentes cuestiones dentro de la investigación. Pero por eso nosotros en investigación cualitativa no necesitamos muestras grandes, necesitamos una muestra intencional de menor número de personas, pero que te den mucha información, que conozcan de la temática. ujú. Y entonces, en este caso, hace un rato mencionó sobre la generalización. Aquí nuestro interés es entender, comprender qué es lo que está Comprender. pasando, En aprender de esas profundidad. experiencias. Ajá. Sí, Y entonces, también otro mito es que como es subjetivo y como se presta a la interpretación y como es solamente en determinado contexto, entonces se dice que es solamente llegaría comparándolo con el nivel cuantitativo, el nivel exploratorio, porque solamente me dice que, me dice poca información, pero esto es correcto, es decir, se encaja toda la parte cualitativa solo en el nivel exploratorio de la pirámide cuantitativa. no, recordemos que las investigaciones exploratorias, sí es cierto, hay una pirámide que nos rige y que generalmente, incluso lo vemos en mucha literatura, esa misma pirámide la ponen para la parte cualitativa, ¿no? Pero Ujú, hay otros autores que te diferencian y te dicen, es que lo exploratorio, descriptivo, correlacional, explicativo es meramente para lo cuanti, mientras que para lo cual y puedes partir de exploratorio, descriptivo, interpretativo y transformativo si es que llegas a la transformación de la realidad de los participantes en el caso de una investigación-acción dentro de la ruta cualitativa. Pero ese enfoque, bueno, ese alcance exploratorio es algo muy básico. ujú, Por eso la literatura nos dice, el alcance exploratorio es base,
¿sí? Es el parteaguas para las futuras investigaciones. Muchas veces se piensa que la investigación cualitativa es muy básica porque solamente nos da descripción, pero no es así. Nosotros podemos llegar a un nivel muy profundo de investigación cualitativa. ¿Con qué? Precisamente recolectando, llegando a esa saturación que mencionábamos hace un momento, recolectando la información necesaria. ¿Pero en qué nos tenemos que basar? Nosotros tenemos preguntas de investigación que necesitamos contestar. Entonces, esas preguntas de investigación, la pregunta general debe llegar a un sentido profundo. ¿Qué se quiere hacer? ¿Solamente se quiere describir una experiencia o se quiere interpretar una concepción, un significado, algo más profundo dentro de la mente humana, dentro de la experiencia, de la estructura de la experiencia tal de las personas respecto a una temática? Entonces, nosotros desde las preguntas de investigación determinamos a qué profundidad queremos llegar en nuestro estudio. Si solamente queremos describir, si solamente queremos algo muy básico o si queremos llegar a mayor profundidad. Pero ¿qué pasa también? Cuando nosotros diseñamos, por ejemplo, una guía de entrevista, nosotros no la hacemos al azar. Partimos de ciertos conceptos que están establecidos dentro de las preguntas de investigación. ¿Por qué sirven estos conceptos? Porque esto es lo que nos dice qué quiero investigar de determinado contexto, de determinados participantes en la asignatura, escuela o lo que sea, programa académico, lo que sea. Ujú. Entonces, si yo tengo esas preguntas y sobre esas preguntas yo diseño una guía de entrevista, ojo, esa guía de entrevista no quiere decir que yo la voy a seguir tal cual, porque entonces sí, yo me voy a quedar en lo descriptivo o en lo exploratorio, ¿sí? Pero no, esa guía de entrevista es el parteaguas, es como su nombre lo dice, es una guía. Yo a partir de ello profundizo, ¿sí? Me adentro más a la temática, porque es tan interesante mi tema que yo necesito explorar más, necesito interpretar por qué están diciendo eso, comprender, describir, explicar, reflexionar en todos los datos que yo estoy obteniendo. ¿Sí? Entonces, la investigación cualitativa puede llegar a un nivel muy profundo, puede decirnos el por qué sucede lo que sucede desde un nivel muy profundo, pero volvemos a lo mismo, parte del análisis, ¿sí? Desde el diseño de mi guía, el análisis que yo pueda hacer con mis datos, la forma en que yo estoy presentando mis resultados, porque más que nada es eso, es la presentación de los resultados. Si yo dentro de mis resultados expreso, los alumnos opinan esto. Luego por eso nos dicen, es que es base, o sea, nada más me estás dando opinión, pero no estás llegando a algo profundo ni a algo científico. En Ujú. cambio, si yo traigo a colación el proceso sistémico que realicé para poder obtener los resultados, traigo a colación esas categorías para poder explicarlos y en el informe que yo exprese voy redactando de manera científica, voy integrando esas categorías, voy haciendo incluso triangulación hermenéutica, triangulación con autores, inferencias, todo ese informe me va a dar algo muy profundo. Entonces Ujú. no se quedaría en exploratorio. Y justamente eso que dice de hacer una u otra en realidad ya es un mito, es decir, no vino a reemplazar la investigación cualitativa, la cuantitativa, sino a complementarla. Y ahí surgen Exacto. los estudios mixtos. Así es. ¿Cómo es que un estudio mixto se lleva a cabo? Un mito es que estoy manejando datos numéricos y datos de texto y ya es mixto. Esto no es cierto. Es la No, realidad. no, no es así. Un método mixto parte desde pregunta de investigación, ¿sí? La pregunta de investigación a mí como investigador me rige. Ujú. ¿Por qué? Porque con una pregunta de investigación yo expreso qué quiero saber, ¿sí? ¿Qué quiero conocer y cómo lo quiero conocer? Si yo digo, por ejemplo, qué efecto tiene el ambiente cultural o el factor cultural en el uso de determinado software Ujú. y qué significado dan los empleados a ese software. Yo ahí ya tengo las dos cosas. Quiero medir el efecto que tiene una cosa sobre otra, la causa, pero también quiero interpretar esos significados que le dan a ese software. Entonces, desde ahí, yo ya estoy integrando lo cuantitativo con lo cualitativo, desde la pregunta de investigación. Ahora, en una investigación científica cuidada y con un nivel riguroso,
Debo tener preguntas de investigación específicas que me ayuden a contestar la parte cuantitativa, otras que me ayuden a contestar la parte cualitativa, pero mis instrumentos también deben ser diferentes. Yo debo tener instrumentos para lo cuanti y instrumentos para lo quali, porque el texto puro, bueno, pues es que si yo tengo una guía de observación ordinal que se usa en lo cuantitativo, o si yo tengo un cuestionario que me da, que no son preguntas cerradas, sino preguntas abiertas, pero es algo estructurado, ahí se puede confundir. Eso no es cualitativo. Yo estoy obteniendo textos, sí, pero no estoy dándole profundidad, ¿sí? Sigo midiendo porque eso lo tengo que clasificar para poder agrupar y poder cuantificar cuántos dijeron esto, cuántos dijeron esto otro y finalmente sigo cuantificando. Pero si ya estoy hablando de métodos mixtos, ahí yo puedo, por ejemplo, que yo voy a hacer una investigación para ver el efecto que tiene el uso de, o el factor bueno, no académico, se pudiera decir factor, es que, por ejemplo, la capacitación, el efecto que tiene Ujú, la capacitación del empleado en el uso de determinados software. ajá, Ahí es cuantitativo puramente. Pero si yo también quiero ver qué significado le dan a ese software, bueno, yo hago una encuesta, pero también hago una entrevista, ¿sí? Y entrevisto en profundidad. En la encuesta agarro una muestra representativa, si son, por ejemplo, 3,000 empleados, pues hago un probabilístico y les hago una encuesta, ya sea una escala de Likert, ya sea por medio de un cuestionario, dependiendo de cómo lo quiera manejar, pero fíjate que eso nada más me dice pues si la capacitación influye o no en el uso que ujú, hacen, pero no me está diciendo el significado que le dan a ese software y tal vez con eso yo voy a poder determinar y triangular si realmente la capacitación es el problema o es otra cosa. Entonces, ¿qué pasa? Meto entrevistas, ¿sí? Y meto tal vez observación. Entonces, yo ahí triangulo. Ahí yo estoy haciendo investigación mixta, pero ahí parte desde mi pregunta general. Entonces, yo tengo técnicas cuantitativas, técnicas cualitativas, analizo la información que yo logro recolectar con un software para medición, para robustez científica, pero medición cuantitativa. Analizo la información que recolecto con las entrevistas y con las observaciones con un software que me puede revisar información, narrativas, porque ujú. la investigación cualitativa son narrativas. Te hablan, ¿sí? Te hablan las personas, ya sea a ti directamente mediante una entrevista o ya sea que estén hablando entre ellas y tú estás observando cuando estás realizando observación participante o no participante, pero son narrativas. Y al final se hacen inferencias, tanto de los resultados cuantitativos como de los resultados cualitativos. ¿Qué son esas inferencias? Esos argumentos que tú puedes hacer, esas conclusiones a las cuales tú llegas de manera parcial, tomando en cuenta el resultado, tomando en cuenta lo que te dice algún autor, si es que lo quieres triangular, y haces esas inferencias y posterior a esa inferencia, tanto cuantitativa como cualitativa, haces metainferencias, Ujú. ¿sí? Representando lo que te salió en la parte cuanti, lo que te salió en la parte quali, haces tu metainferencia y puedes ir estableciendo conclusiones y dando respuesta a esa problemática que tú tienes, ¿sí? O hablando de investigación, a esa problemática dentro de la investigación. No sé si Sí, respondí esa parte. sí, sí, sí. Y básicamente no son complementarios, pero es como llevar dos investigaciones. Es Exacto, decir, pueden ir en paralelo, puede ir una previa a la otra, pero sí. son complementarias al final en las Sí, conclusiones. porque los diseños, así como la investigación cuantitativa tiene diseños y la investigación cualitativa tiene diseños, los métodos mixtos también tienen diseños. Y ahí depende del diseño que se elija. Si se le va a dar mayor peso a lo cuanti, a lo quali, si van a ir en paralelo, si voy a esperar que sea lo cuanti y ya de lo cuanti me baso en lo cuanti para hacer las preguntas de lo quali o al revés, pero Ujú, una se complementa a la otra, es para tener la radiografía completa del fenómeno de estudio, pero básicamente es eso, son complementarios y ujú. es como hacer dos investigaciones en una sola. Así es. Pues bueno, esto es muy amplio, doctora, pero ya tenemos un panorama pues más claro sobre qué es la investigación cualitativa y cómo podemos incluso combinarla con la investigación cuantitativa. Doctora, hemos llegado ya al final de este video podcast. No sé si tiene algunas palabras para dar el cierre. Yo agradecer por este espacio.
El tema es muy, muy amplio. Es muy bonita la investigación, de cualquiera, cuantitativa, cualitativa, mixta, es muy bonito, es muy bonito el tema, es muy bonito el hacer investigaciones y el precisar en cuestiones metodológicas. Pero sí, el tema es bastante extenso. Agradezco mucho el espacio, espero haber dado algo de claridad. Mucho. Muchísimas gracias. Al contrario, doctora, y está invitada cuando guste. La verdad es que es un placer platicar con usted. Y le agradezco mucho entonces a la doctora Carmen García y a ustedes que nos están escuchando por dejarnos compartirles este momento, platicar sobre la investigación cualitativa, hablar sobre esos mitos y sobre las realidades relacionadas con este tipo de enfoque. Y lo invitamos a revisar nuestra página en comiteiberoamericano.bioética.com y a que nos siga en nuestras redes sociales como ciep.academy. Muchísimas gracias y nos vemos pronto. Hasta la próxima. Doctora, un fuerte abrazo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ti.